En víspera de Nochebuena y Navidad, si uno observa cuando sale al centro de la ciudad, los shopping, los supermercados, las ferias, los negocios en general, están saturados de gente que está con una psicosis colectiva tratando de comprar alimentos, comprar bebidas, comprar regalos. Hay como un mercado consumista, ¿no es cierto? Y se ha convertido esta fecha en una gran fiesta comercial. La cultura le ha transformado en una gran fiesta comercial. ¿Para qué vamos a negar? Es así. Y eso puede arrastrar a muchas personas, incluso a nosotros, a querer comprar. Es algo compulsivo, es una psicosis colectiva, como si fuese que Nochebuena y Navidad es sinónimo de comprar cosas. El problema se origina que en este tiempo hay escasez económica y mucha gente, yo veo con su rostro triste, su rostro desilusionado, porque pregunta el precio de algo y no lo puede comprar, pregunta el precio de otra cosa y no lo puede comprar, y se sienten las personas frustradas. Y como reflexión nosotros decimos, ¿pero es eso realmente la celebración de la Navidad? Obviamente que la respuesta es no. No, eso no es celebración de Navidad. Eso es haber convertido una fecha muy especial para los cristianos en una fecha comercial. También hay otra costumbre, la de reunirse en familia, lo cual está muy bueno que nos reunamos en familia y podamos esperar Nochebuena y Navidad, los que así se puede, los que pueden, y poder celebrar la Nochebuena y Navidad en familia. Eso yo celebro que está muy bien. Pero el problema es cuando todo se resume en alimentos, en bebidas, en regalos, en familia, y hay un gran ausente. ¿Cuál es el ausente? Jesús. Es como si le festejáramos el cumpleaños a alguien. Están todos reunidos, están todos los regalos, está la fiesta lista, pero el que cumple años está ausente. Entonces sería bueno reflexionar, ¿no sería bueno que en familia, cuando se cena, cuando se comparte, hacer un pequeño alto y dar gracias a Dios por el regalo del cielo más grande, que es haber enviado a Jesús a hacerse hombre, a nacer como un niñito para morir por nosotros? Yo creo que eso cambiaría totalmente lo que es el sentido de la celebración de Nochebuena y Navidad. ¿Verdad que sí? Que estemos en familia, yo creo que eso es bueno, yo celebro que así sea. Los regalos, las comidas y las bebidas, bueno, para mí es secundario, pero si hay posibilidad, bienvenido sea. Pero si todo es comida, bebida y familia y Jesús nada, yo creo que habremos perdido el rumbo. Por eso en esta noche vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo celebrar Navidad. Cómo celebrar Navidad. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Lucas 2, versículos 1 al 7, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió o se fue de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María, su mujer, desposada o comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, es decir, su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces recordemos la pregunta, el título de este mensaje: ¿cómo celebrar Navidad? En primer lugar, permitiendo que Jesús nazca en nuestro corazón. Permitiendo que Jesús nazca en nuestro corazón. Un día nació como un ser humano en Belén, pero hoy tenemos la posibilidad de darle un lugar en nuestro corazón para que Él nazca espiritualmente hablando. Jesús nació en un establo. ¿Y qué era el establo? Era el sitio cubierto para encerrar al ganado, donde se encerraban los animales. Y su madre, dice el relato bíblico, que lo acostó en un pesebre. ¿Y qué era el pesebre? Era el mueble donde comen los animales, los comederos. Es como una batea donde se pone el grano y allí vienen los animales a comer. Y uno se imagina el ajuar de cualquier bebé que está por nacer en nuestros días. Y los padres y los abuelos se esmeran porque eso esté perfumado, si es un varoncito celeste, si es una nena que esté rosadito. Y el más grande ser que haya caminado en el planeta Tierra estaba naciendo en una batea que era el comedero de los animales. Allí le ponían los granos para que los animales comieran. Eso era el lugar donde Jesús nació. ¿Y por qué sucedió así? No había hospedaje, no había lugar donde naciera. Sí, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta palabra nos suena un poco rara porque no la usamos habitualmente. El mesón era el hospedaje, era el hotel, era el lugar de alojamiento, pero de las personas que tenían para pagar. Así que ante tanto cúmulo de gente por motivos del censo, José y María, que eran gente pobre, económicamente hablando, no tenían lugar para pagar el mesón. Así que el único lugar que le dieron era un lugar pobre, un lugar humilde, un lugar sencillo, pero ellos no rehusaron. Increíble. Después de tanto tiempo de caminar y de ir a lomo de burro, seguramente kilómetros tras kilómetros, llega María acompañada de José, y uno esperaría que se le dé un buen alojamiento por el cansancio. Sin embargo, ella va a dar a luz a su primer hijo, el niñito Jesús, en una batea, en el pesebre, y en el establo donde estaban los animales. Por eso a veces vemos en los pesebres que arman, en las vidrieras o en algunos hogares, donde están los animalitos. En algunos pesebres vemos también a los magos de Oriente, pero yo ya expliqué que eso es un error, porque los magos de Oriente no llegaron nunca en Belén en lugar del nacimiento de Jesús. Ellos llegaron por lo menos 2 años después, y llegaron cuando ya María, José y el niño estaban en una casa. Así que un grave error de armar un pesebre con los magos de Oriente. Así que ese es el motivo por el cual Jesús nació en un lugar tan humilde, tan pobre, tan sencillo, pero ellos no protestaron, al contrario, seguramente dieron gracias a Dios porque Dios les proveyó ese lugar donde nacer. El mesón representa a aquellos corazones que están cerrados para que les nazca Jesús. ¿Por qué están cerrados? Por intereses en otras cosas, intereses personales, intereses en la
la economía, intereses en el trabajo, intereses, menos interés en Jesús. Así que el mesón viene a ser una figura, una representación, aunque fue literal, pero una representación de lo que son los corazones de muchas personas que están cerradas para que Jesús nazca en sus vidas. Quizás creen la historia de Jesús, pero nunca le dieron un lugar en su vida. ¿Y cómo uno se da cuenta? Porque cuando Jesús entra, produce cambios asombrosos, se transforma la persona, se convierte, nace de nuevo. Y el pesebre, en cambio, representa el corazón abierto de muchas otras personas que están dispuestos para que Jesús les nazca espiritualmente en sus vidas. Y yo diría que esa es la mejor manera de celebrar Navidad. No solamente mirando una película, un video, no solamente comiendo alimentos especiales, estando en familia, sino aún estando en familia, hacer un alto, tener una oración, leer algunos textos bíblicos, cantar un villancico, pero más que todo eso, estar disponible y dispuesto para invitar a Jesús que nazca en sus corazones. Alguien podría decir, pastor, todo lo que estamos acá ya le permitimos a Jesús nacer en nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿sigue estando en nuestro corazón? ¿O el lugar de Jesús fue ocupado por otros intereses? Sin darnos cuenta, a veces nosotros también entramos en la vorágine del mundo secular, de lo comercial, de la comida, de la bebida, de los regalos. Es como que se nos pasa por alto el centro de la Navidad, que es Jesucristo. Y más que nada, tener a Jesús en el centro de nuestra vida, porque sin Cristo no somos nada. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y si nosotros pretendemos llegar un día al hogar celestial, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Vaya si no es importante. Y qué mejor que en esta fecha. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Juan 3:3 leemos, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede entender. Uno habla del reino de Dios y es como un lenguaje extraño, no puede entender de qué se trata. La persona que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios y tampoco lo verá algún día porque no entrará. Como si fuera poco, en el mismo diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, reitera el concepto y avanza con algunos detalles importantes. En el versículo 5 leemos que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá notamos que Jesús agrega algunos detalles muy importantes. El que no naciere de agua, ¿qué quiere decir nacer de agua? Y el que no naciere del Espíritu, ya no dice ver, sino no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios se entra en vida o nunca más se entra. El reino de Dios no quiere decir el cielo. El reino de Dios vino a la tierra cuando Jesús vino. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así comenzó Jesús su predicación pública. Así que el reino de Dios está en la tierra donde hay gente que le abre el corazón a Jesús. Donde hay gente que se pone bajo el poder y autoridad de Jesús, ahí está el reino de Dios. Pero si allí mismo hay personas indiferentes, personas apáticas, personas que viven su vida como si Jesús no existiera, ahí no está el reino de Dios. Ahí está el reino de este mundo. Y sabemos por la palabra de Dios que este mundo está bajo el príncipe del aire, de la potestad del aire, que es el diablo. Hay dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios. Así que nosotros tenemos la posibilidad de escoger en qué reino vivir.
¿Qué significa entonces nacer del agua? Es la limpieza que hace la palabra de Dios cuando uno la escucha y la pone en práctica. Agua es símbolo de limpieza, pero limpieza por medio de la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra y cuando uno obedece la palabra, uno es limpiado de toda falta, de todo pecado. En la carta a los Efesios leemos: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y ahora escucha bien: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para los que toman nota, Efesios 5, 25 y 26. Así que la palabra de Dios es la que nos limpia, pero cuando la escuchamos, y si la escuchamos y no la obedecemos, no ocurre nada. Pero si uno escucha la palabra de Dios y uno la obedece, empieza una limpieza interior, perdón de pecados, santificación, consagración, y nuestra vida empieza a cambiar. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Notamos que ahí está Espíritu con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Es la obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en una persona que nace de nuevo. ¿Y cuándo nace de nuevo? Bueno, ya lo vamos a ver enseguida en otro pasaje de la Escritura. En la carta a Tito leemos: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y escucha bien ahora: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5. O sea que ahí nos habla de un lavamiento o de una regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Volver al género original como fuimos nosotros creados. Nosotros fuimos creados sin pecado. Así que cuando somos regenerados, quiere decir volver al estado original. Dios nos perdona y somos regenerados, somos cambiados. Es lo contrario a la palabra degenerado. Degenerado no es una palabra perversa. Quiere decir haber perdido el rumbo, haber perdido la originalidad, haberse depravado, haberse degradado. Así que están las dos palabras. Degenerado, perder lo que originalmente fuimos creados, puros, santos, inocentes, sin mancha, sin pecado. Y regenerado, que somos transformados a la semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora queda flotando en el aire: ¿cuándo nacemos de nuevo? ¿Cuándo? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice cómo nacer de nuevo. Hablando de Jesús, dice: a lo suyo vino. Versículo 11, a lo suyo vino. ¿Qué? A su gente, a su pueblo, a su generación, y los suyos no lo recibieron. El versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir creer en su nombre? Los que creen en Jesús. Creer en su nombre es una expresión hebraica. No está hablando del nombre Jesús, está hablando de su persona propiamente dicha. Entonces, bien podríamos decir, los que creen en Jesús, en sustituto de los que creen en su nombre. Los que creen en Jesús, los que confían en Él, les dio potestad. ¿Qué quiere decir? Poder, autoridad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y ahí aparece un profundo misterio espiritual. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Todos somos creación de Dios. Pero cuando uno recibe genuinamente a Cristo en el corazón, uno nace de nuevo y uno se convierte en un hijo de Dios. Muchísima gente reza el Padre Nuestro, pero no es hija de Dios, porque nunca le enseñaron a recibir a Cristo en su corazón. No nacieron de nuevo.
O sea que le dicen a Dios Padre sin que realmente sea Dios su Padre. Dios no es el Padre de toda la humanidad, es el Creador de toda la humanidad. Pero cuando cualquier persona, por más pecadora que sea, le recibe a Cristo en su corazón, su vida es transformada, es regenerada, tiene una experiencia espiritual profunda, el Espíritu Santo hace cambios radicales y entonces uno se transforma en hijo de Dios. Así nacemos espiritualmente. Y cuando uno nace de nuevo, entonces uno es salvo, tiene la salvación. Entonces, repetimos la pregunta, ¿cómo celebrar Navidad? En primer lugar, permitiendo que Jesús nazca espiritualmente en nuestro corazón. Y viene la pregunta, quizás no para nosotros, pero quizás para alguien cuando escuche este video, cuando salga en televisión o en internet, ¿ya naciste de nuevo espiritualmente por recibir a Jesús en tu corazón como Salvador y Señor? ¿O solamente crees la historia de Jesús? Creer la historia de Jesús no me da vida eterna, pero tener al Hijo de Dios en mi vida me da la salvación de mi alma, la vida eterna. Además, ¿cómo celebrar Navidad? Recordemos, es el título de nuestro mensaje, ¿cómo celebrar Navidad? En segundo lugar, permitiendo que Jesús salve nuestra alma, permitiendo que Jesús salve nuestra alma. Somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es temporal, pero el espíritu y el alma son eternos, no terminan nunca. Al morir, salimos del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios. Y alguien dirá, si es salvo. No, aún el espíritu de los perdidos vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es el espíritu? Es el hálito de vida, es el aliento de vida. Cuando Dios formó a Adán, que lo hizo un gran muñeco de barro, era una cosa muerta, sin vida, pero dice Génesis que insufló o sopló aliento de vida, le dio el espíritu y ahí se transformó en un ser viviente. Cuando uno muere, cuando morimos por un accidente o por enfermedad, nuestro espíritu humano vuelve a Dios, porque es el hálito de vida que fue prestado para que nuestro cuerpo tenga vida. El espíritu o el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago. Así que cuando vemos un difunto allí es porque su espíritu salió. El espíritu vuelve a Dios. Pero, ¿qué pasa con la tercera parte, que es el alma? ¿Qué es el alma? Es nuestro verdadero ser y está compuesto de tres partes: nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestro verdadero ser, cuando yo pienso, alguien va a decir, pastor, cuando yo pienso con mi cerebro. No lo creas, vos pensás con tu mente, Tu cerebro actúa como un instrumento al servicio de tu mente. Así que uno, después que uno muere, sigue pensando, porque uno sigue viviendo, simplemente salimos del cuerpo. Y el alma está compuesta de la mente, está compuesta de las emociones. Cuando yo estoy muy gozoso, o cuando estoy muy triste, o cuando estoy enojado, y muchas otras emociones, no están en mis vísceras, no están las emociones en mis brazos, están en mi alma, porque el alma contiene la mente, las emociones y la voluntad. ¿Me explico? Bueno, ese es el verdadero ser, eso no muere nunca, no muere nunca. Si en vida fuimos salvos por haber recibido a Cristo en el corazón, cuando morimos, nuestra alma se va al instante a la morada celestial, al hogar celestial, a vivir con Jesús por toda la eternidad. Pero si nosotros en vida hemos sido indiferentes, apáticos, o hemos rechazado el Evangelio de Cristo, o hemos argumentado diciendo, yo ya tengo mi religión, porque ninguna religión te puede dar la salvación del alma, la vida eterna. Solamente Jesús puede darnos la salvación del alma, la vida eterna.
Es tan importante la salvación del alma que Jesús se refiere a esto de una manera especial. En Mateo 16, 26, Jesús dice, Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. ¿El hombre puede comprar la salvación de su alma? No. ¿El hombre puede hacer algo para que su alma sea salva? No. Solamente Jesús puede darnos la salvación del alma. Por eso Él dice, ¿de qué le aprovecha al hombre ser rico, multimillonario, ganar todas las cosas, y si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en Lucas 19:10 Jesús dice, hablando de sí mismo, porque el Hijo del Hombre, Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la raza humana. Vino a salvarnos del juicio y la condenación eternos por ser pecadores. Así que toda la humanidad está bajo juicio y condenación, está bajo juicio y condenación, a menos que en vida el ser humano se vuelva a Dios en el nombre de Jesús, le pida perdón y acepte a Cristo en su corazón como Salvador y Señor. La evidencia de esto es en Primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Tener vida eterna significa tener la salvación del alma. Cuando no solo creemos en Jesús, sino que lo recibimos en el corazón como Salvador, recibimos la vida eterna. Tener a Cristo significa tener vida eterna. Entonces, ¿cómo celebrar Navidad? En segundo lugar, permitiendo que Jesús salve nuestra alma. Y surge una pregunta, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón como Salvador y Señor confesándole tus pecados? ¿O solo crees su historia? Puede haber creyentes que solo creen su historia. Pero pastor, ¿y cómo me doy cuenta? Tu vida es transformada misteriosamente, porque la presencia del Espíritu Santo produce cambios. Además, ¿cómo celebrar Navidad? En tercero y último lugar, permitiendo que Jesús reine en nuestra vida. Permitiendo que Jesús reine en nuestra vida. En Mateo 7:21 Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es llamarlo Señor y otra cosa es hacer la voluntad del Señor. En Lucas 9:23 leemos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, es decir, esté dispuesto a morir a su yo, a su propia voluntad, tome su cruz cada día, es decir, esté dispuesto a sufrir por mí, y tercero, sígame, es decir, no solo crea, sino sígame. Entonces, ¿cómo celebrar Navidad? En tercer lugar, permitiendo que Jesús reine en nuestra vida. Y uno se pregunta, ¿será que Jesús, aparte de ser mi Salvador, también es mi Señor? ¿También reina en nuestra vida? Uno puede estar viviendo conforme a San Yo. Yo decido, yo voy, yo digo, yo me niego, pero la verdadera vida cristiana es según Jesucristo, no es a mi manera, sino a la manera de Jesús. La pregunta crucial, ¿ya te negaste y le permitiste a Jesús gobernar tu vida como Señor? Debo concluir. En Navidad celebramos con júbilo el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? ¿Lo celebramos? ¿O solamente nos reunimos a comer y a reunirnos en familia? ¿O también hay un lugar para Jesús? Este es el centro de la Navidad.
Y si lo hacemos como enseña la palabra de Dios, tendremos la paz y el gozo del Señor. Yo te puedo asegurar que si Jesús está en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, Dios nos regala gozo, nos regala paz. En Juan 16:33, Jesús mismo dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en Juan 15:11 Jesús dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Uno se pregunta, ¿qué debería caracterizar la Navidad, la Nochebuena? El gozo y la paz de Jesús, ¿sí o no? O las luces, o las comidas, o las bebidas. No, la paz y el gozo del Señor vale más que todo lo demás. No estoy diciendo que no nos reunamos en familia, pero hay veces, yo he sido testigo de familias que se reúnen, pero se miran de reojo y dicen, tenemos que reunirnos porque es Navidad, pero a este no lo paso. ¿Qué clase de Navidad es esa? Entonces, ¿cómo celebrar Navidad? Recibiendo a Cristo en el corazón como Salvador para que nazca de nuevo espiritualmente uno, para que salve nuestra alma y para que reine en nuestra vida. Esa es la manera de celebrar Navidad. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra y el Señor nos dice.